Stephen Hawking, Agujeros negros y pequeños universos. Parte 2. Oxford y Cambridge. Mi padre tenía un gran interés en que fuese a Oxford o a Cambridge. Él había estudiado en el University College de Oxford y en consecuencia juzgó que yo debía solicitar el ingreso porque tendría grandes posibilidades de ser admitido. Por entonces, el University College carecía de profesor residente de matemáticas, lo que constituía otra razón la que él deseaba que yo estudiase química. Podría tratar de conseguir una beca en ciencias naturales en vez de matemáticas. El resto de la familia se fue a la India por un año, pero yo tuve que quedarme para probar el nivel A y el ingreso en la universidad. El jefe de estudios me consideraba demasiado joven para probar fortuna en Oxford, pero en marzo de 1959 me presenté al examen de la beca con dos chicos de la escuela de un curso superior al mío. Quedé convencido de que lo que había hecho muy mal y me sentía muy deprimido, cuando durante el examen práctico los ayudantes de la universidad acudieron a hablar con otros aspirantes y no conmigo. Sin embargo, pocos días después de regresar de Oxford, recibí un telegrama que me anunciaba el otorgamiento de la beca. Tenía 17 años y la mayoría de los estudiantes de mi curso eran mucho mayores que yo y había hecho el servicio militar. Y me sentí bastante solo durante aquel año y parte del segundo curso. Hasta tercero no comencé a encontrarme realmente a gusto. La actitud predominante en Oxford era muy contraria al trabajo. Se suponía que había que brillar sin esfuerzo, aceptar sus limitaciones y conseguir un título de cuarta clase. Esforzarse para obtener un título de mayor categoría pasaba por ser característica de un hombre gris, el peor epíteto del vocabulario de Oxford. En aquel tiempo, la carrera de física se hallaba dispuesta en Oxford, de un modo que hacía particularmente fácil sustraerse al trabajo. Yo pasé un examen antes de ingresar, y luego estuve 3 años haciendo tan solo los exámenes finales. Una vez calculé que en todo ese tiempo solo había trabajado unas 1000 horas, un promedio de 1 hora diaria. No me enorgulleció tal fatal de tal falta de esfuerzo. Simplemente describo mi actitud de entonces, la que compartiría con la mayoría de mis condiscípulos. Una actitud de tedio absoluto y la sensación de que no hay nada que valga la pena de un esfuerzo. Uno de los estudiantes de mi Uno de los resultados de mi enfermedad fue un cambio de actitud. Cuando uno se enfrenta a la posibilidad de una muerte temprana, llega a comprender el valor de la vida y que son muchas las cosas que quiere hacer. Como no estudiaba, había pensado aprobar el examen final resolviendo problemas de física teórica y evitando las preguntas que requiriesen un conocimiento de datos. Pero la tensión nerviosa me impidió dormir de la noche anterior al examen y no lo hice muy bien. Quedé en la frontera entre la primera y la segunda clase, así que hube de ser interrogado por los examinadores, quienes determinarían qué título asignarme. Durante la entrevista me preguntaron acerca de mis planes para el futuro. Les conté que quería dedicarme a la investigación. Si me daban un título de primera clase, iría a Cambridge. Si solo conseguía el de segunda, me quedaría en Oxford. Me dieron el de primera. Estimé que había dos áreas posibles de la física teórica que resultaban fundamentales y sobre las que podía investigar. Una era la cosmología, el estudio de lo muy grande. La otra correspondía a las partículas elementales, el estudio de lo muy pequeño. Pero parecían menos atrayentes las partículas elementales, porque si bien los científicos encontraban muchísimas nuevas, no existía una teoría adecuada sobre ellas. Todo lo que podían hacer era ordenar las partículas por familias, como en la botánica. En cosmología existía una teoría bien definida, la teoría general de la relatividad de Einstein. No había nadie en Oxford que trabajase con cosmología, pero en Cambridge estaba Fred Hoyle, el astrónomo británico más famoso de la época. Así que solicité hacer mi doctorado con Hoyle.
Mi petición para investigar en Cambridge había sido aceptada bajo condición de que obtuviera título de primera clase, pero con gran disgusto de mi parte, mi supervisor no sería Hoyle, sino alguien llamado Dennis Sialma, de quien no había oído hablar. Al final, em- empero, las cosas resultaron mejor de lo que suponían. Hoyle se hallaba ausente con frecuencia y probablemente no le hubiera visto mucho. En cambio, Siamma estaba siempre presente estimulándonos, aunque con frecuencia yo no estuviera de acuerdo con sus ideas. Como no había progresado mucho en matemáticas, ni en la escuela ni en Oxford, al principio me resultó muy difícil la relatividad general y no hice grandes progresos. Además, durante mi último año en Oxford había advertido una cierta torpeza en mis movimientos. Poco después de llegar a Cambridge me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o enfermedad de las neuronas motrices, como se le conoce en Inglaterra. En Estados Unidos se denomina también enfermedad de Lou Gehrig. Los médicos no pudieron prometerme curación y asegurarme que no empeoraría. Al principio, la enfermedad progresó con bastante rapidez. Parecía no tener sentido trabajar en mi investigación, puesto que no esperaba vivir lo suficiente para acabar mi doctorado. Con el tiempo, la enfermedad redujo su progresión. Además, yo empezaba a comprender la relatividad general y avanzar en mi trabajo. Lo que realmente marcaba la diferencia era hallarme prometido con una chica llamada Jane Wilde, a quien conocí en la época en que me diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica. La ilusión me proporcionó algo por qué vivir. Para casarme tenía que conseguir un empleo y para lograrlo tenía que acabar mi doctorado. Por esa razón comencé a trabajar por primera vez en mi vida. Descubrí, sorprendido, que me gustaba. Tal vez no sea justo llamarlo trabajo. Alguien dijo una vez, los científicos cobran por hacer lo que les agrada. Decidí solicitar una beca de investigador en Goindale and Science College. Confiaba en que Jane mecanografiara mi solicitud, pero cuando vino a visitarme a Cambridge traía un brazo enyesado porque había sufrido una fractura. Tengo que reconocer que me mostré menos comprensivo de lo que hubiera debido. Como se trataba del brazo izquierdo, Jane pudo escribir mi solicitud al dictado y encontré a alguien que la pasó a máquina. En la instancia tenía que mencionar a dos personas que pudiesen dar referencias sobre mi trabajo. Mi supervisor sugirió que Herman Bondi fuese una de ellas. Bondi era por entonces profesor de matemáticas en el King's College de Londres y un experto en relatividad general. Había hablado con él un par de veces y le dejé un trabajo que pretendía publicar en Proceedings of the Royal Society. Tras una conferencia que pronunció en Cambridge, le pedí que diese referencias sobre mí. Me miró de un modo vago y respondió que sí, que lo haría. Evidentemente no se acordaba, porque cuando el colegio le escribió solicitando las referencias, afirmó que nunca había oído hablar de mí. Son tantos los que aspiran a obtener becas de investigación que si uno de los mencionados como referencia por el candidato dice que no lo conoce, ese es el final de todas sus posibilidades. Pero aquellos tiempos no eran tan acuciantes. El colegio me informó por escrito de la embarazosa réplica y mi supervisor se puso en contacto con Bondi y refrescó su memoria, quien proporcionó referencias probablemente mucho mejores de las que yo merecía. Conseguí la beca y desde entonces pertenecía al St. College. La beca significó la posibilidad de que Jane y yo nos casáramos. La boda se celebró en julio de 1965. Pasamos una semana de luna de miel en Suffolk, que era todo lo que podía permitirme. Luego asistimos a un curso de verano sobre relatividad general en el Cornell University, en el centro del estado de Nueva York. Constituye un error. Nos alojamos en un edificio rebosante de parejas con niños pequeños, y aquello significó tensiones en nuestro matrimonio. En otros aspectos, el curso de verano me fue muy útil porque conocía numerosas personalidades en este campo.
Hasta 1970, mis investigaciones estuvieron consagradas a la cosmología, el estudio del universo a gran escala. Mi trabajo más importante durante este periodo se concentró en el estudio de las singularidades. Las observaciones de las galaxias remotas indican que se alejan de nosotros. El universo se expande. Eso supone que en el pasado las galaxias tuvieron que hallarse más próximas. Se suscita entonces la siguiente pregunta. ¿Hubo un momento del pasado en el que todas las galaxias se hallaban unas encima de otras y era infinita la densidad del universo? ¿O existió una fase previa de contracción en la que las galaxias consiguieron sustraerse a los choques? Tal vez se cruzaron y empezaron a alejarse unas de otras. La respuesta a tal interrogante exigía nuevas técnicas matemáticas que fueron desarrolladas entre 1965 y 1970 fundamentalmente por Roger Penrose y por mí. Penrose se hallaba entonces en el Birkbeck College de Londres, ahora está en Oxford. Empleamos esas técnicas para mostrar que, si era correcta la teoría de la relatividad general, tuvo que haber en el pasado un estado de densidad infinita. Ese estado de densidad infinita recibe el nombre de singularidad del Big Bang. Significa que, de ser correcta la relatividad general, la ciencia no podría determinar cómo empezó el universo, pero mis trabajos más recientes indican que sería posible determinar cómo empezó el universo si se tiene en cuenta la teoría de la física cuántica, la teoría de lo muy pequeño. La relatividad general predice además que las grandes estrellas se colapsarán sobre sí mismas cuando hayan agotado su combustible nuclear. El trabajo que realizamos Penrose y yo mostró que seguirían construyéndose hasta haber alcanzado una singularidad de densidad infinita, que significaría el final del tiempo, al menos para la estrella y todo lo que contenga. El campo gravitatorio de la singularidad sería tan fuerte que la luz no podría escapar de la región circundante, quedando retenida por el campo gravitatorio. La región de la que no es posible escapar recibe el nombre de agujero negro y su frontera el de horizonte de sucesos. Algo o alguien que caiga en el agujero negro a través del horizonte de sucesos alcanzará en la singularidad un final de tiempo. En los agujeros negros pensaba cuando fui a acostarme una noche de 1970, poco después del nacimiento de mi hija Lucy. De repente comprendí que muchas de las técnicas que habíamos desarrollado Penrose y yo para demostrar la existencia de singularidades eran susceptibles de aplicación a los agujeros negros, en especial el área del horizonte de sucesos. La frontera del agujero negro no podría menguar con el tiempo. Y cuando chocasen dos agujeros negros y se integraran para construir uno solo, el área del horizonte de sucesos del agujero final sería superior a la suma de las áreas de los horizontes de los agujeros negros originarios. Esto suponía un límite importante al volumen de energía que podía emitirse en la colisión. Me sentí tan excitado que aquella noche no dormí gran cosa. De 1970 a 1974 me consagré, me consagré fundamentalmente a los agujeros negros. Fue en 1974 cuando quizá hice mi descubrimiento más sorprendente. Los agujeros negros no son completamente negros. Si se tiene en cuenta la conducta de la materia en pequeña escala, partículas y radiación pueden escapar de un agujero negro. Este emite radiación como si fuera un cuerpo caliente. Desde 1974 he trabajado en la tarea de combinar la relatividad general y la mecánica cuántica para lograr una teoría consistente. Uno de los resultados de este trabajo fue la afirmación que formulé en 1983 junto a Jim Herold de la Universidad de California en Santa Bárbara. Tanto el tiempo como el espacio son infinitos en su expansión, pero carecen de frontera o límite alguno. Son como la superficie de la Tierra, pero con dos dimensiones más. La superficie de la Tierra tiene un área infinita, pero no fronteras. Tiene un área finita, pero no fronteras. En ninguno de mis viajes caí jamás en el fin del mundo. Si esta afirmación es correcta, no habría singularidades y las leyes de la ciencia serían aplicables en todas partes, incluyendo el comienzo del universo.
Las leyes de la ciencia podrían determinar el modo en que comenzó el universo. Habría hecho realidad mi ambición de descubrir cómo empezó el universo, pero ignoro aún por qué comenzó.